Muy bien, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de mezcla gaseosa a nivel intermedio avanzado. Ya habíamos visto anteriormente todos estos temas que están en verde. Si no los viste, puedes visitarnos en el canal de YouTube. Para resolver los siguientes ejercicios deben tomar en cuenta este formulario que ya habíamos visto antes, donde vamos a aplicar la ley de Dalton. Cabe mencionar que la mayoría, prácticamente todos los problemas de gases, de mezclas, utilizan la ley de Dalton para la química de prueba de la UNSA. ¿De acuerdo? La ley de Magat, la extensión de Magat se utiliza más de manera teórica, como pregunta teórica. Muy bien, entonces todas estas fórmulas son válidas. ¡Woohoo! Primer ejercicio. Del examen 2-2019. O sea, el último que se dio. Le dice, analizada una mezcla gaseosa, se encontró que tenía 30 moles de oxígeno y 560 gramos de nitrógeno. A esta mezcla se le adiciona Y gramos de nitrógeno. La fracción molar del oxígeno disminuye en una quinta parte. Determinar la fracción molar final del nitrógeno y B, la cantidad Y añadida. Bueno, si leemos con calma el enunciado, sacamos los datos. Dice 30 moles de oxígeno y 560 gramos de nitrógeno. Solo hay dos gases. Donde yo anoto los moles del oxígeno, que es 30, y la masa del nitrógeno, que es 560 gramos. Luego me dice que se adiciona Y gramos de nitrógeno. O sea, yo aquí voy a introducir Y gramos. Y, la fracción molar del oxígeno disminuye en una quinta parte. Bien, importante, cada vez que añadimos o sacamos alguna cantidad de gas, ya sea de uno o varios o todos los gases, entonces hay que separar un estado inicial, donde había una mezcla, y el estado final es una vez que ya se han sacado o añadido gas. ¿De acuerdo? Como aquí me está diciendo que se ha añadido nitrógeno, entonces hay un estado 2. Y en ese estado 2 o estado final, también vamos a tener oxígeno y también va a haber nitrógeno. Porque no me dice que se sale todo el gas, ¿no? Todo el gas de oxígeno o todo el gas de nitrógeno. Así que sigue quedando oxígeno y sigue quedando un poco de nitrógeno. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es anotar este dato. La fracción molar del oxígeno disminuye en una quinta parte. Significa que siempre que ustedes vean esta palabra, disminuye en, que también puede ser reduce en, aumenta en, ¿sí? ¿Se acuerdan de temperatura? Se usaba mucho esto. Siempre que vean aquí la palabrita aumento o disminución y la palabra clave que es en, tienen que hacer lo mismo, que es lo siguiente. Como estamos hablando de fracciones molares, yo voy a anotar esto. La fracción molar del oxígeno final va a ser igual a la fracción molar del oxígeno inicial. Eso es mecánico. Como dice disminución, voy a colocar menos. Si fuera aumento, colocaría más. Dice una quinta parte, entonces una quinta parte es un quinto, por eso aquí hay un quinto. Y aquí se coloca siempre en la cantidad inicial. Es una fórmula, ¿sí? Es cantidad inicial más o menos la fracción por la cantidad inicial. ¿De acuerdo? Como estamos hablando de fracciones molares, entonces fracción final es igual a fracción inicial, en este caso menos un quinto de la fracción inicial. Muy bien. Yo puedo simplificar un poco esta ecuación. Como aquí es X de oxígeno 1, X de oxígeno 1, ambos son iguales, ¿no? Es como si yo dijera cuánto es X menos un quinto de X. Por matemáticas sabemos que al hacer esa operación me sale 4 quintos de X.
Muy bien, lo voy a dejar eso como ecuación número 1. Ahora, en ningún momento me ha dicho el ejercicio que hay un émbolo móvil o que el recipiente cambia de forma o estoy trasladando a otro recipiente. Por lo que podemos asumir por Dalton que el volumen y la temperatura van a ser constantes para todos los gases todo el tiempo. De acuerdo. Ahora, yo voy a transformar, antes de ponerme a pensar cómo resolver este ejercicio, transformo rápidamente esta masa de nitrógeno a moles de nitrógeno. ¿Cómo hacemos eso? De masa a moles solo hay que dividir entre el peso molecular. Y el peso molecular del nitrógeno, que es N2, será 14 por 2. Que del nitrógeno es 14, ¿no? Por 2 sería 14 por 2, 28. Entonces yo aquí divido entre 28. Y eso me da 20 moles de nitrógeno. Estos dos datos van a ser clave. ¿Cuál es la estrategia para resolver este ejercicio? O sea, cuando ustedes estén en el examen, vean, hayan anotado sus datos con calma, hayan hecho su esquema. Ahora, ¿por dónde empiezo yo a resolver? ¿Cómo empiezo a resolver este ejercicio? Entonces, lo que yo hago muchas veces, para química especialmente, es primero enfocarme en qué es lo que me pide hallar. El inciso A pide hallar la fracción molar final del nitrógeno, o sea, la fracción molar de este nitrógeno, que sería X del nitrógeno en el estado 2 o en el estado final. Sí, es importante que separen siempre estado 2 del estado 1. Pero ¿cómo hallaría yo la fracción molar de ese nitrógeno? Si ustedes se acuerdan, la suma de fracciones molares siempre es igual a 1. Siempre. En este caso, como solo hay dos gases, si yo sumara la fracción de lo 2 más la fracción del N2, me saldría 1. Ajá, yo quiero hallar cuánto vale este del nitrógeno. Entonces, utilizando esa ecuación, podría hallar esa fracción del nitrógeno siempre y cuando halle primero la fracción del oxígeno. Por eso aquí está. Entonces, si yo hallo primero del oxígeno, voy a poder hallar del nitrógeno. Perfecto, pero ahora, ¿cómo hallo del oxígeno en el estado 2? Con esta ecuación, con la ecuación 1, para eso nos da el ejercicio este, vean. Ajá, aquí dice que yo puedo hallar la fracción del oxígeno 2 siempre y cuando yo tenga primero la fracción del oxígeno 1. Entonces, ¿cómo hallo yo la fracción del oxígeno 1? Pues bien, sabemos que por definición, fracción de molar es moles del gas dividido entre mol total. Entonces, mol de oxígeno yo ya tengo, ¿sí? En el estado 1. Solo me faltaría mol total, no lo tengo acá. Pero se puede calcular fácilmente. Como solo hay dos gases, puedo sumar estos 30 moles con estos 20 moles y ya tengo los moles totales. Y con eso estaría hecho mi esquema, mi estrategia de cómo resolver este ejercicio para hallar el inciso A. Y eso lo vamos a hacer ahora a detalle. ¿Y cómo haría yo para hallar el inciso B? La cantidad ya añadida. Pues yo puedo hacer primero que nada, a partir de la fracción molar del oxígeno 2, podría hallar yo la cantidad de moles totales 2. ¿Cómo hago eso? Por definición, ¿no? Utilizando la definición de la fracción molar. Y una vez conocido los moles del oxígeno en el estado 2, que si se dan cuenta es lo mismo que los moles del estado 1. Si yo llego a hallar esa cantidad de moles totales finales, voy a poder hallar la cantidad de moles añadidos simplemente haciendo un balance molar. Mol total 1, que conozco cuánto vale, que sería la suma de estos dos, va a ser igual a lo añadido, va a ser igual a lo que es, o más lo añadido va a ser igual al final. De ahí puedo despejar n de añadido y de ahí puedo transformar a masa tranquilamente. Entonces, esto es lo que yo hago en mi cabeza, todo este proceso que parece un poco complicado, pero les aconsejo que vayan acostumbrándose a hacer este mapa mental, porque en los exámenes eso es lo difícil, es cómo empiezo a resolver, qué pasos debo seguir para hallar la respuesta. Y bueno, todo esto una vez que ustedes lo analizan, lo hacen mentalmente, simplemente seguir en el orden que ustedes mismos se han dicho.
Por ejemplo, ahora vamos a empezar a hallar N total 1, luego X de oxígeno 1, luego X de oxígeno 2 y luego X de nitrógeno 2. De la siguiente forma. Yo voy a agarrar y para hallar N total 1, en el estado 1, yo voy a hacer simplemente un balance de moles, sencillo, donde digo que la cantidad de moles totales va a ser igual a los moles del oxígeno más los del nitrógeno. Como sé que cada uno tiene un valor de 20 y de 30, reemplazo, y eso me sale 50 la cantidad de moles totales al inicio. Muy bien. El siguiente paso que nos habíamos dicho era hallar la fracción molar del oxígeno 1. O sea, yo sé que por definición fracción molar será moles del gas dividido entre mol total. Donde yo conozco ambos, sé que el mol de oxígeno es 30 y el mol total acabo de hallar que vale 50. Dividiendo sale 0,6. Perfecto. Ahora voy a hallar la fracción molar del oxígeno al final, en el estado 2, utilizando esta ecuacióncita. O sea, yo voy a reemplazar el valor que acabo de hallar de 0,6 aquí, en la ecuación 1. Y eso me va a quedar que la fracción molar de oxígeno 2 es igual a 4 quintos por 0,6. Lo que me da en calculadora 0,48. Ahora que yo ya tengo la fracción molar del oxígeno en el estado 2 o en el estado final, ¿sí? Voy a hallar la fracción molar del otro gas en el estado final, o sea, del nitrógeno. Aquí, si se han dado cuenta, he anotado los datos que hemos hallado en las anteriores láminas. Entonces, para el estado 2 decimos que la suma de la fracción molar de estos dos gases va a ser igual a 1. De donde yo puedo agarrar la fracción molar del oxígeno y llevarlo al otro lado a restar. Cosa que he despejado la fracción del nitrógeno 2 y reemplazo el valor de X de oxígeno 2 que había hallado de 0,48. Y ya está. Inciso A resuelto. Muy bien. Y el inciso B. Vamos a hallar la cantidad de moles totales en el estado 2 o en el estado final. O sea, a partir de este dato, que habíamos hallado que X de oxígeno final era 0,48, yo sé que por definición X es igual a moles del oxígeno dividido entre moles totales, ambos en el estado final 2. Donde yo puedo intercambiar estos dos valores, el N total 2 con el 0,48, y me va a quedar esta ecuación, donde yo puedo reemplazar el valor del oxígeno 2, que es 30, y dividir, para así obtener el valor de 62,5 moles, que es la cantidad final de moles totales, o sea, la cantidad de moles aquí. ¿Y para qué me servía eso? Para que pueda ahora yo hacer un balance molar y así obtener los moles añadidos. Aquí he anotado el dato que hemos hallado hace un momento. Entonces, haciendo un balance de moles totales, voy a decir la cantidad de moles que había al inicio total más la cantidad de moles que he añadido acá va a ser igual a la cantidad de moles en el estado 2. Y esa sería la ecuación, de donde yo puedo despejar la cantidad de moles de nitrógeno, simplemente llevando estos moles totales 1 al otro lado como resta y reemplazando los valores que ya tengo. Mol total final, aquí está, dice que es 62,5 y mol total inicial habíamos hallado que era 50 y la resta me va a salir 12,5 moles de nitrógeno añadido, pero como a mí no me pide hallar moles, me pide hallar la cantidad Y añadida. Y aquí me dice que Y está en gramos. Entonces estos moles los voy a transformar en gramos, sencillamente aplicando la definición de moles. Moles no es nada más que la masa dividido entre el peso molecular. Aquí está lo que me pide hallar el ejercicio, la masa. Entonces yo voy a despejar de aquí la masa.
este peso molecular del nitrógeno va a ir al otro lado a multiplicar. Yo ya sé que el peso molecular del nitrógeno es 14 por 2, o sea, 28 gramos mol. Y esa multiplicación me va a dar la respuesta final de 350 gramos. Inciso B resuelto, todo el ejercicio ya está completado. Ejercicio número 2. Este es del examen 1-2019. Que me dice lo siguiente. Una mezcla gaseosa de 11 libras de oxígeno, 4 kilogramos de nitrógeno, 24 onzas de hidrógeno, además de un gas X y un gas Y. O sea, ya tengo 5 gases hasta ahí, ¿no? 5 gases. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, X y Y. 5 gases. Cuya relación de presiones del gas X y del gas Y es 3:4. Estos dos puntitos significan 3:4. La presión total de la mezcla es de 2 atmósferas y los moles totales son 750. Si el peso molecular promedio de la mezcla es igual a 18,22 gramos mol, considerando que el peso molecular del gas Y es igual al peso molecular del nitrógeno más el del hidrógeno, determinar el peso molecular X. Perfecto. Entonces aquí están los 5 gases que habíamos identificado y voy a ir anotando las 3 masas que me da. 11 libras de oxígeno, 4 kilogramos de nitrógeno y 24 onzas de hidrógeno. Ahora, aquí dice cuya relación de presiones del gas X y del gas Y es 3:4. Siempre que les digan eso de relaciones, la relación entre dos cosas es 3:4, 1:2, 2:9, ¿no? O les coloquen así en puntitos, 2 puntitos. Es lo mismo, tienen que hacer lo siguiente. La relación de presiones del gas X y del gas Y. Hasta ahí primero. Relación de presiones de X y de Y. Presión de X, presión de Y. Relación siempre significa división. Entonces yo divido. Divido la presión de X entre la presión de Y. Muy bien. Dice que es igual, coloco igual acá, de 3:4. ¿Ya? Entonces, siempre que ven esos dos puntitos, o les diga de 3:4, igual es división. O sea, 3 dividido entre 4. 3/4. Muy bien. Esa es una ecuación, lo voy a dejar como ecuación número 1. Ahora dice, la presión total de la mezcla es de 2 atmósferas. Muy bien, lo anoto. Y los moles totales son 750. Perfecto. Si el peso molecular promedio de la mezcla es 18,22 gramos mol, aquí está anotado, considerando que el peso molecular del gas Y es igual al peso molecular del nitrógeno más el hidrógeno, entonces estoy anotando esta ecuación. M de Y será M del nitrógeno más M del hidrógeno. Determinar el peso molecular de X. Muy bien. Podemos hallar el M de Y fácil y sencillo. Decimos que el peso molecular del nitrógeno gaseoso va a ser 28, ¿no? 14 por 2, 28. Del hidrógeno gaseoso va a ser 1 por 2, 2. 28 más 2 me da 30. Entonces con eso ya tengo el peso molecular del Y. Bien, ahora sí. Vamos a plantearnos la estrategia para resolver este problema, que es un poquito más complicado que el anterior. A ver. Yo quiero hallar el peso molecular de X. Utilizando la fórmula de peso molecular promedio o peso molecular total, voy a poder hallar el peso molecular de X, siempre y cuando yo conozca de antemano todas las fracciones molares de todos los gases y sus pesos moleculares. Como yo ya tengo el peso molecular promedio me da de dato, entonces yo voy a poder obtener el M del X, el peso molecular del gas X, siempre y cuando conozca el del Y, aquí está, conozco. De los demás gases también conozco, puedo calcular. Y siempre y cuando conozca las fracciones molares, los cuales no conozco. Entonces, tengo que hallar sí o sí primero todas las fracciones molares. Pero para hallar todas las fracciones molares,
en una mezcla gaseosa, tenemos que conocer sí o sí los moles de todos los gases. Aquí tengo masas de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Puedo transformarlas a moles sin problema, pero aún así me va a faltar los moles de X y los moles de Y. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo esos dos moles? Y esa es la parte difícil del problema. Si ustedes se detienen a pensar detenidamente, van a llegar a la siguiente conclusión. A partir de esta relación que tengo acá, de esta ecuación, yo puedo aplicar pavo ratón, lo que he escrito acá, pavo ratón, para el gas X y para el gas Y, y reemplazar esas dos ecuaciones de pavo ratón acá. Y se van a dividir, y al dividir, como ya sabemos, se van a simplificar varias cosas. ¿Sí? Se va a simplificar en realidad el volumen, la temperatura y la constante R, quedándome una ecuación que tenga la misma ecuación, solo que en vez de presión va a ser mol de X y en vez de presión de Y va a ser mol de Y. La misma. Una ecuación con dos incógnitas. Y si hago un balance molar, ¿sí? Como conozco mol total y puedo hallar del oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, con un balance molar voy a tener otra ecuación, ecuación número 2, donde yo no voy a conocer las mismas incógnitas, no voy a conocer ni n de X ni n de Y. O sea, haciendo estas dos operaciones, estos dos procesos, voy a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas que me van a permitir hallar n de X y n de Y. Y para hacer un balance molar, obviamente primero hay que transformar estas tres masas en moles. Entonces vamos a partir de abajo para arriba de nuevo. Voy a empezar transformando mis masas a moles. ¿Cómo hago eso? Es sencillo, ¿no? Primero hay que transformar todo a una misma unidad, a gramos. Entonces, 11 libras transformando a gramos, me sale esta cantidad. Ustedes ya saben cómo, ¿no? Una libra es 453.6 gramos. 11 por ese dato y sale esto. Luego de kilogramos a gramos, eso está sencillo, 4 kilogramos es 4.000 gramos. Y luego de onzas a gramos, ustedes saben que una onza tiene 28.35 gramos. Entonces 24 por ese valor me sale 680.4. Ahora vamos a transformar a moles. Y es sencillo igual. La masa hay que dividir entre el peso molecular. Si es del oxígeno, tendría que dividir este dato entre 32. Porque oxígeno gaseoso es 32, ¿no? Oxígeno es 16 por 2, 32. Listo. Del nitrógeno también. Como es nitrógeno gaseoso sería 14 por 2, 28. Si yo divido 4000 entre 28, me salen los moles de nitrógeno. Y para el hidrógeno, 680.4 gramos tendría que dividir entre el peso molecular del hidrógeno, que sería 1 por 2. El hidrógeno es 1 por 2, 2. Entonces, si divido 680.4 entre 2, ya tengo los moles del hidrógeno. Sencillo. Ahora, ¿se acuerdan que hemos dicho que hay que hacer pavo ratón? O sea, pavo ratón para el gas X y pavo ratón para el gas Y. Donde la temperatura y el volumen van a ser iguales para ambos, ¿no? Porque por Dalton, ¿se acuerdan? Temperatura y volumen es constante, es igual para todos los gases. Entonces yo voy a reemplazar estas dos ecuaciones de pavo ratón acá, en la ecuación número 1. Y me va a quedar lo siguiente. En lugar de P sub X coloco RTN de X sobre B. En lugar de P sub Y coloco RTN de Y B. Y listo, obtengo esto. Una ecuación muy bonita porque yo voy a poder simplificar la R porque son iguales, así como la temperatura y el volumen, por lo que habíamos dicho. Y aquí está lo que les decía. Es la misma ecuación, solamente que hemos transformado de presión a número de moles. ¿Sí? Es fácil. De aquí yo puedo despejar cualquiera. Yo voy a despejar n de y. Si yo despejo n de y, entonces este 4 que estaba dividiendo, ¿sí? Lo voy a llevar aquí arriba a multiplicar. Por eso queda ya. Y luego el n de y lo voy a cambiar de lugar con el 3. El cambiar de lugar me va a quedar esta ecuación número 2. Ahora voy a hacer un balance molar, como habíamos indicado. O sea, yo voy a decir, la cantidad de moles totales de la mezcla va a ser igual a la suma de los moles de cada uno de los gases. Y eso está escrito acá.
donde yo conozco todo lo que está en naranjita, excepto n de x y n de y. Entonces, esto es lo que les decía. Aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, n de x y n de y. Y aquí tengo otra ecuación con las mismas incógnitas, con n de x y n de y. Entonces tengo aquí dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que resolver el sistema de ecuaciones y listo, ya tengo los moles de x y los moles de y. ¿Cómo resuelvo? Yo voy a utilizar la sustitución. O sea, yo voy a agarrar y voy a decir que para hallar los moles de x y los moles de y, voy a reemplazar la ecuación 2, que sería esta, en el balance molar, en esta ecuación. Y me va a quedar lo siguiente. Todo va a ser igual, excepto que en lugar de n de y, yo voy a colocar 4n de x tercios. ¿Sí? Ahora vamos a jugar un poquito. Yo voy a llevar los moles de oxígeno, los moles de nitrógeno y los moles de hidrógeno, todo al otro lado. Como todos están sumando, lo voy a llevar a restar al otro lado. Me va a quedar esto. Luego, ¿cuánto es n de x más 4 tercios de n de x? ¿Cuánto es 1 más 4 tercios? Eso es 7 tercios. Por eso aquí me queda 7n de x tercios. ¿Sí? Y luego puedo despejar n de x. Este 3 va a ir al otro, como está dividiendo, está abajo, va a ir al otro lado arriba, a multiplicar a todo esto, ¿no? Entre paréntesis. Y el 7 que estaba arriba, multiplicando, va a ir al otro lado a dividir abajo, a todo el paréntesis. Y reemplazo los datos, que ya los tengo todos. El n total es 750, aquí está. El n del oxígeno he hallado acá, 155. El n del nitrógeno he hallado acá 142 y el n del hidrógeno aquí está 340.2. Y realizando esa operación voy a obtener el n de x. Aquí he anotado lo que he hallado en los anteriores pasos de una manera ordenada. Una vez que tengo el n de x voy a reemplazar en la ecuación 2 que tenía. Si esta era la ecuación, en lugar de n de x voy a colocar 47.58. Y en calculadora ya tengo los moles de y. Perfecto. Ya estamos siguiendo nuestra estrategia. Ahora que conozco todos los moles de todos los gases, incluyendo al x y al y, puedo hallar todas las fracciones molares. ¿Cómo hacemos eso? Pues es fácil. La fracción molar del oxígeno no va a ser nada más que los moles de oxígeno dividido entre los moles totales. O sea, 155 entre 750. Y en calculadora ya tengo la fracción molar del oxígeno 0,2079. Y hay que hacer lo mismo para todos. Para el nitrógeno sería moles de nitrógeno 142 dividido entre total 750. Y ya está, 0,19. Lo mismo para el hidrógeno, que sería moles del hidrógeno 340 dividido entre moles total 750. Y listo, 0,45. Lo mismo para el X, 47,58 dividido entre el total. Y lo mismo para el Y, 63,44 dividido entre 7,50. Todas las fracciones molares que he hallado los he anotado aquí de una manera más ordenada. Perfecto. Ahora sí voy a aplicar la ecuación del peso molecular promedio para hallar el n de x, que sería la siguiente. Peso molecular promedio es igual a fracción molar del oxígeno por peso molecular del oxígeno, más fracción molar del nitrógeno por peso molecular del nitrógeno, más fracción molar del hidrógeno por peso molecular del hidrógeno, más fracción molar de X por peso molecular de X, más fracción molar de Y por peso molecular de Y. Hay que hacer eso para todos los gases. Como son 5, aquí tengo para los 5. Si se dan cuenta, aquí está el m de X que me pide hallar el ejercicio, el peso molecular del X. Y todos los demás datos yo ya los tengo. El peso molecular total me da de dato. Los pesos moleculares del oxígeno, nitrógeno e hidrógeno puedo hallar porque es sencillo, porque tengo las fórmulas, ¿no? Aquí es 32, aquí es 28 y aquí es 2. Listo. La fracción molar de Y me daba, he calculado al inicio, ¿se acuerdan? De una manera sencilla. Y las fracciones molares de todos los gases, aquí están, las he hallado. Por eso necesitaba hallarlas.
Entonces de aquí yo puedo despejar la fracción molar del X. Todo esto que está acá, incluyendo este también, van a ir al otro lado a restar. Por eso aquí están con resta. Resta, resta, resta. ¿Sí? Y luego esta fracción molar del gas X, como está multiplicando, va a ir al otro lado abajo a dividir a todo eso. Y reemplazo los datos. Peso molecular total 1822. Menos fracción molar del oxígeno, que es 0,2079. Por peso molecular del oxígeno hemos dicho que es 16 por 2, 32. Menos fracción molar del nitrógeno, 0,1905. Por peso molecular del nitrógeno, que hemos dicho que es 14 por 2, 28. Menos fracción molar del hidrógeno, aquí está, 0,4536. Por peso molecular del hidrógeno gaseoso. Hidrógeno es 1 por 2, 2. Menos fracción molar de Y, que es 0,0846, por peso molecular de Y, que hemos calculado que era 30. Todo dividido entre la fracción molar de X, que aquí está, que hemos dicho que es 0,0634. Y toda esa operación en calculadora me sale 43.97. Como es tan cercano al 44, lo podemos redondear al 44 directamente. Y esa es el ejercicio número 2 completado. El ejercicio número 3 lo voy a dejar acá, que es del examen 2 2018. Un ejercicio interesante, donde yo les voy a pedir que ustedes intenten resolverlo. Si pueden decirme las respuestas, pueden pedirme consejos por WhatsApp, por Face. Y de todas maneras yo voy a hacer un video donde lo resuelva a detalle dentro de unos días, tal vez dentro de 2 días. Es un poquito largo, son 3 procesos por si acaso, donde hay un pistón móvil ahí que luego desaparece. Y además hay un manómetro bonito en U, para complicarnos más la vida. Entonces, no es tan difícil, ¿sí? Solo que es un poquito largo. Si les ha gustado el video, por favor déjenos su reacción. No olviden seguirnos en el YouTube, donde ya tenemos más suscriptores. Comuníquenos a sus amigos, pásenles el enlace. Y la siguiente clase es de gases húmedos el sábado 6 de junio a las 4 de la tarde, donde veremos de nivel básico o intermedio. Y la subsiguiente ya será de nivel avanzado, como la de hoy. Gracias. Chao.